De ayudante de cocina en un barco, allá por 1911, a proclamar la independencia de Vietnam en 1945. Es una trayectoria increíble, ¿no? La de Ho Chi Minh. Increíble, sí. Y hoy, bueno, vamos a intentar entenderla un poco mejor. Eso es. Nos vamos a sumergir en algunos de sus escritos, también en documentos de la época. Textos como El camino que me condujo al leninismo, Proceso a la colonización francesa, su propia declaración de independencia. Documentos clave, sí. La idea es buscar ahí, en esas fuentes, las claves. No solo del hombre, sino de toda la lucha de Vietnam por su independencia. Esa es un poco nuestra misión hoy. Claro, porque el contexto que pintan estos textos es tremendo. Piensa más de 80 años de dominio francés 80 años. y luego encima la ocupación japonesa. Y en medio de todo eso, pues la figura de Ho Chi Minh, su evolución. Vamos a ver cómo sus vivencias y la historia se cruzan en esos documentos. Exacto. Cómo se moldearon mutuamente, digamos. Vale, pues empecemos por el principio. Sus primeros años. Los textos hablan de muchos viajes, ¿no? Europa, Estados Unidos. Sí, un auténtico trotamundos y trabajos muy humildes, ¿eh? Ayudante de cocina, como decías, retocador de fotos. Y parece que lo que le movía al principio era un patriotismo muy fuerte, ¿no? Muy anticolonial. Muy visceral, sí. Él mismo lo dice de Lenin, fíjate que lo admiraba porque era un gran patriota que había liberado a sus compatriotas. La clave para él era la liberación nacional. Ajá. Pero el momento decisivo, y él lo cuenta de una forma muy vívida, es cuando lee las tesis de Lenin sobre la cuestión colonial. Sí, eso es fascinante. No es una cosa fría e intelectual. Para nada. Describe una epifanía casi. Dice algo como, queridos mártires compatriotas, esto es lo que necesitamos. Este es el camino. Es una revelación, ¿sabes? Vaya. Y esa sensación tan fuerte, tan inmediata, es lo que, según él, le convence. Que el comunismo es la herramienta que necesitan para liberarse. Y de ahí, pues, a fundar el Partido Comunista de Indochina ya en 1930. Exacto. Y claro, esa necesidad de liberación se entiende mucho mejor cuando lee sus denuncias sobre cómo era la vida bajo los franceses. En Proceso a la colonización francesa, por ejemplo. Uf, sí. Pinta un cuadro terrible. Habla del impuesto de sangre, o sea, los vietnamitas muriendo en las guerras de Francia. Tremendo. Más cárceles que escuelas, dice. Sin libertad de prensa, ni de reunión. Nada. Y luego el fomento deliberado del opio y el alcohol. Una estrategia para debilitar a la gente, según él. Eso es. Una explotación sistemática. Y muy interesante cómo lo conecta con una estrategia de oscurantismo. ¿A qué te refieres con eso? Pues denuncia, por ejemplo, cómo usaban a las tropas coloniales contra otros pueblos oprimidos, o incluso contra obreros en la propia Francia, para dividir, ¿sabes? Claro, la vieja táctica de divide y vencerás. Exacto. La idea del ejército contrarrevolucionario, usar a unos oprimidos contra otros. Es algo que recalca bastante en sus análisis. Y todo esto nos lleva a un siglo XX, bueno, convulso es poco decir para Vietnam, ¿verdad? Desde luego. La ocupación japonesa, del 40 al 45, que se sumó a la francesa. Un doble yugo, lo llamaban. Que además provocó una hambruna terrible. Se habla de millones de muertos. Millones, sí. Y es justo ahí, en el 41, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando funda el Viet Minh. Malija por la independencia de Vietnam. Una coalición amplia, ¿no? No solo comunista. Muy amplia, sí. Nacionalista, sobre todo. Buscaba unir a todos contra los ocupantes. Y entonces llega el momento clave. Agosto del 45. Japón se rinde. Y el Viet Minh toma el poder. La llamada Revolución de Agosto. Y el 2 de septiembre, Ho Chi Minh lee la Declaración de Independencia. Sí, y la forma en que empieza es muy potente. Cita la Declaración de Independencia americana y la Declaración de los Derechos del Hombre francesa. Vaya, qué ironía, ¿no? Totalmente. Y lo hace para decir, miren estos principios tan bonitos que ustedes mismos proclamaron y miren cómo los han pisoteado aquí, en Vietnam, un golpe directo. Y subraya algo importante, que la independencia se la han arrebatado a Japón, que era quien mandaba en ese momento, no a Francia, que ya había sido derrotada allí. Claro, un matiz crucial. Pero bueno, Francia no se quedó quieta. Intentó volver en el 46. Y ahí empezó la guerra de resistencia. La primera guerra de Indochina, larga y muy dura. Y en los textos vemos sus llamamientos a la lucha, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, un punto de inflexión tremendo fue la victoria vietnamita en Dien Bien Phu,
en 1954. Eso fue Una derrota humillante para Francia. totalmente. Y eso llevó a los acuerdos de Ginebra, la división temporal del país por el paralelo 17. Pero las elecciones que debían reunificar Vietnam nunca se celebraron, ¿no? No, los documentos señalan que Saigón, con el apoyo de Estados Unidos, las boicoteó. Y bueno, eso sentó las bases para la siguiente guerra. La guerra de Vietnam que todos conocemos. Pero volviendo a Ho Chi Minh como líder durante esa primera resistencia, sus escritos muestran prioridades muy claras. Sí, la unidad nacional es casi una obsesión para él. En textos como A los comités populares o Las 12 recomendaciones, insiste mucho en conectar con el pueblo. ¿Qué tipo de cosas decía? Pues cosas muy prácticas, fíjate. Tratar a la gente con respeto, ayudarles, ser honestos. Incluso cosas como devolver siempre lo que se toma prestado, poner al pueblo como la raíz de todo. Tiene sentido. Pero aquí viene algo que me llamó mucho la atención al leer los textos. ¿El qué? Pues que en plena guerra, en documentos como la Carta a los Camaradas, lanza unas advertencias durísimas contra su propio movimiento. Ah, ¿sí? Eso es muy revelador. Habla de localismo, de sectarismo, de burocracia, de arrogancia, de favoritismo y de corrupción. Corrupción en plena lucha revolucionaria. Exacto. Es sorprendente esa autocrítica tan temprana y tan pública, digamos. Esa conciencia de los peligros internos. Sí, es muy llamativo. Y creo que eso completa un poco el cuadro que nos dan las fuentes. Vemos ese viaje, ¿no? Desde la rabia anticolonial hasta la construcción dificilísima de un Estado. Liderado por una figura compleja, mezcla de nacionalista a ultranza y comunista convencido. Pero también alguien muy consciente, parece, de los vicios del poder, de la burocracia, del favoritismo, incluso antes de ganar. Así que, bueno, al cerrar esta inmersión en sus textos, nos queda esa imagen, ¿no? Una lucha titánica contada desde dentro. Sí, Y un líder pragmático, que vio en el comunismo la vía más eficaz para liberar a su país, pero que ya intuía los peligros que podían corroer su propio proyecto desde dentro. exacto. Y eso, fíjate, nos deja con una pregunta flotando, que surge directamente de esas advertencias tan tempranas de Ho Chi Minh que hemos leído. A ver, Si él ya veía y señalaba con tanta preocupación esos riesgos, la corrupción, el amiguismo, la burocracia en plena guerra revolucionaria, ¿hasta qué punto es difícil, casi intrínsecamente difícil, para cualquier movimiento que busca un cambio radical, sobre todo después de conflictos largos y brutales, mantenerse fiel a sus ideales, evitar reproducir, de otras formas, las mismas estructuras de poder contra las que luchó? Es una reflexión potente, sí. Y que va mucho más allá del caso de Vietnam, desde luego. Da que pensar.